Buenos días, los madrugadores, ¿cómo están? ¿Dispuestos para seguir con nuestros devocionales? Yo creo que están con el anhelo, estamos con el anhelo de buscar más en su presencia. Así que damos gracias al Señor por este nuevo día que nos da, día martes de esta semana, para continuar nuestro devocional. Quiero mandar dos cápsulas. La primera de ellas, bueno, entender que tenemos 12 minutos en el video, 12 minutos y no es suficiente. Hay tanta riqueza en la carta de Efesios, mucha riqueza, pero la carta está ahí. Es para que cada uno sigamos leyéndola con la oración, obviamente, que estamos haciendo, de que el Señor nos dé espíritu de sabiduría y de revelación. Esa oración la estamos pidiendo y ahí con esa oración vamos a la carta y cada uno va a seguir extrayendo mucha riqueza que la vamos a trasladar a nuestros tiempos devocionales, a nuestro tiempo de oración. Las oraciones se van a enriquecer con esta riqueza que está en esta carta y que Dios está respondiendo a nuestras oraciones cuando nosotros oramos en fe, que el Señor nos dé espíritu de sabiduría y de revelación, que abra los ojos de nuestro entendimiento. Así que damos gracias al Señor porque eso está ocurriendo y hemos visto algo diferente en nuestra manera de orar. Entonces, esta primera cápsula de nuestro devocional, quiero solamente decirles que quede un poquito más claro, porque necesitamos también tener la visión panorámica o conocer un poco el trasfondo de esta carta. Efesios y Colosenses, yo hago este comentario, como epístolas, las conocen como epístolas gemelas, porque tienen cierta similitud o semejanza de contenido y fueron escritas casi en el mismo tiempo. Las dos partes que se dividen en las cartas de Efesios, Colosenses también se divide en dos partes. Y Pablo usa la figura literaria para dar a conocer el mensaje, usa esta separación y la separa, ¿no es cierto?, dando a entender con estas dos palabras griegas que ayer las comentamos, que es la palabra kerisma y didaqué. Y el kerisma y el didaqué lo encontramos en Efesios y también en la carta a los Colosenses, que son muy parecidas. La diferencia es que Colosenses tiene 4 capítulos, pero esos 4 veces vienen en 2. 1 y 2, kerisma, 3 y 4, didaqué. Lo mismo en Efesios, 1, 2 y 3, kerisma, 4, 5 y 6, la didaqué. Esta misma división se puede apreciar en la misma epístola, en estas dos epístolas, en estas cartas. Ahora, estas dos palabras definen el contenido de lo que da a conocer Pablo a la iglesia. Lo que da a conocer la revelación, su mensaje, lo que Dios le entregó, lo da a conocer usando estas dos palabras. La palabra kerisma, para que quede un poco más claro, estamos hablando de proclamación. Se proclama algo, ¿eh? Y se da por sentado, por cierto, lo que él está declarando. Por eso que es su tono afirmativo, es decir, da por cierto lo que él está escribiendo y lo que le está diciendo a la iglesia. Y por eso es que apela a la fe, ¿ya? Apela a la fe. Es una revelación, ¿eh? Nos da a conocer el propósito eterno, o estamos hablando de la teología de la revelación del plan de Dios a la iglesia. Eso es kerisma. Y dice cómo, podríamos decir, es lo que somos en Cristo. Puede también decirlo, lo está declarando ahí en el kerisma. Dice cómo una persona se puede salvar y entrar a ese plan y a ese propósito eterno en Cristo. También saber cómo es ese plan, saber cuál es el propósito eterno. Me dice cómo es el propósito eterno, en qué consiste, y nos da a conocer ese plan. Eso es kerisma, por eso que se cree. En cambio, didaqué tiene que ver con la enseñanza, pero para formación, para formar, y tiene que ver con, obviamente es imperativo, porque contiene mandamientos, contiene instrucciones específicas, ¿ya? Y manda, ¿no es cierto?, que se haga. Es como una orden, es como un mandamiento que tiene que hacerse, ¿ya? Y apela obviamente a la obediencia. El didaqué apela a la obediencia. Y el didaqué nos dice cómo debemos vivir nuestra vida
o cómo debe vivir esa persona que ya es salva, que es salva. Lo que tiene que hacer, puesto que está ya en Cristo. Enseñanza, nos enseña cómo hacer la voluntad de Dios, de acuerdo al propósito eterno. Son consejos prácticos, consejos prácticos. Me dice cómo vivir de acuerdo a ese plan. Esa es la didaqué. Es la enseñanza que me dice cómo vivir de acuerdo a ese plan. Saber cómo vivir de acuerdo a ese plan es la vida práctica del creyente, la vida práctica. Son instrucciones ya de deberes prácticos que tienen que ver con la conducta del creyente, tiene que ver con la formación del creyente para que el creyente vaya creciendo en la obediencia a la palabra, y esa obediencia se puede convertir en una madurez en el creyente, y para que el mundo entonces pueda ver ese propósito eterno viviendo ya y moviéndose y manifestándose en la vida del creyente. Eso es, y por ejemplo, veamos en la práctica Efesios 1, por ejemplo, dice el verso 3, bendito sea Dios y el Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y así sigue escribiendo hacia abajo, ya sigue entregando todo el plan ya del propósito eterno de Dios. Pero se fijan después en Efesios 4, uno dice, cambia la forma como escribe. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis, ahora dice, como es digno. Andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. ¿Qué llamado? Al plan eterno. De vivir de acuerdo al plan eterno. Entonces por eso dice 4.1, dice que andéis como es digno. Ya enfoca la enseñanza o la palabra, va hacia el creyente, apunta a su manera de vivir de acuerdo al propósito eterno. Y por eso le dice, os ruego que andéis como es digno, dice, de la vocación. ¿Qué vocación? Bueno, el ser hijo de Dios, es ser creyente, es ser cristiano, es ser parte de la iglesia de Cristo, de acuerdo al propósito eterno. Así que explico eso un poco más para que quede un poco más claro lo que tiene que ver estas dos palabras, que son palabras en griego, querisma y didaqué, y ustedes entenderán que la gran parte del Nuevo Testamento se escribió en griego, y a veces es bueno tener un poco el origen de las palabras en su idioma original. Entonces, querisma es proclamación, se proclama, Pablo proclama la palabra de revelación y apela a que la gente lo crea. Es como un decreto, es como decir, esto así, esto tienen que creer, ¿ya? Y obviamente el didaqué tiene que ver ya, es como la enseñanza discipular, para formar, para que la gente, ¿no es cierto?, su estilo de vida esté acorde al llamado que Dios nos hizo, ¿no es cierto?, para vivir y caminar de acuerdo a su propósito. Entonces es importante que lo podamos entender de esa manera. Por eso estoy enviando este primer vídeo, para que ustedes puedan y todos podamos comprender un poquito más lo que significa estas palabras, ¿ya? Es una estructura literaria, y usa esta expresión para dividir la carta de Efesios en dos partes. Así que damos gracias al Señor porque nos permite conocer un poquito más. Ahora, el propósito, por qué estamos hablando de todas estas cositas y que están apareciendo cosas maravillosas en esta carta, y que hay mucha riqueza, y por factor tiempo no podemos, porque yo mi anhelo es mandar del WhatsApp esta carta para que todos puedan, todos los hermanos de la Casa Cairo puedan participar de estos devocional. Ya a los que les cuesta un poquito meterse a estos medios, ¿no es cierto?, tecnológico, también puedan acceder y puedan hacer su devocional en la mañana, ya enriqueciendo su vida de oración a través de esta carta de Efesios. Hay mucha riqueza, y bueno, la idea es que, vuelvo a repetir, tu oración y mi oración sea, Señor, dame espíritu de sabiduría, dame espíritu de revelación, abre los ojos de mi entendimiento, los ojos de mi corazón, para comprender y poder entender lo que tenemos de acuerdo a ese plan eterno y lo que tenemos que hacer también. Entonces, Dios nos va a ir enriqueciendo nuestra vida de oración, van a salir palabras de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo al propósito eterno de Dios, de acuerdo a su voluntad, y nosotros sabemos muy bien que cuando nosotros pedimos algo conforme a la voluntad de Dios, Él nos responde, Él nos oye.
y viene la respuesta. Así que oremos con intensidad, oremos por la iglesia, para que la iglesia, ¿no es cierto?, se pueda llenar del propósito eterno de Dios, que todas las cosas, ¿no es cierto?, como dice ese plan, también están sujetas a Cristo. Todas las cosas se van a reunir en Cristo en la dispensación de los tiempos finales. Y estamos en los tiempos finales. Entonces la administración, como dice también aquí, la dispensación, o sea, el plan eterno tiene que llevarse a cabo ya en el cumplimiento de los tiempos. Y el cumplimiento de los tiempos apunta a los tiempos finales. Entonces, estamos en el tiempo donde todas las cosas Cristo las va a reunir, ya las va a reunir, las que están en el cielo, dice, y las que están en la tierra. Así que damos gracias al Señor por esta bendición que tenemos de enriquecer nuestros devocionales, nuestra vida de oración, orando las verdades que están siendo, ¿no es cierto?, el Señor la está entregando, el Espíritu Santo la está entregando como fruto y como resultado que estamos meditando y reflexionando en la carta de Efesios. Así que Dios me los bendiga y sigamos adelante en nuestro tiempo devocional. Amén.